las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 959. Explosión de ira. Ji Hanfen usó su palma para lanzar a Yun-che lejos y luego corrió rápidamente para agarrar a Li Mingchen. Tembló violentamente en el momento en que sus palmas tocaron el cuerpo de Li Mingchen. El ritmo de la respiración de Li Mingchen era increíblemente caótico y se debilitaba a una velocidad alarmante. Su cuerpo estaba flácido y blando, como si todos los huesos de su cuerpo estuvieran rotos. Sus pupilas no tenían enfoque y la sangre salía de su boca de manera desenfrenada, acompañada de gemidos débiles y desesperados. Todo su cuerpo se retorcía como si estuviera a punto de morir. En su pecho, cerca del corazón, había una abolladura impactante del tamaño de un cuenco. Li Mingchen se había lanzado desde junto a Ji Hanfen. Ji Hanfen estaba el más cerca de los dos. Aunque no tuvo tiempo de detener a Li Mingchen de atacar a Yun-che, sí tuvo tiempo suficiente para impedir que Yun-che contraatacara a Li Mingchen. Sin embargo, no lo hizo. En cambio, aprovechó esta oportunidad para atacar a Yun-che mientras éste golpeaba fuertemente a Li Mingchen, porque esta era una acción justificada. Incluso si dejaba lisiado a Yun-che, nadie podría culparlo. Pero él absolutamente no esperaba que Li Mingchen estuviera tan gravemente herido por el ataque de Yun-che. De repente, el cerebro de Ji Hanfen se volvió completamente en blanco y sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. No se atrevía a olvidar ni por un segundo que Li Mingchen era el sobrino de la maestra del salón principal, por lo que había intentado, tanto de manera obvia como sutil, ganarse su favor. Llena marquesa le celos. Llena oportunidad, peras es que llena cosigue egitómica, con solus mencers, de nalcuanello. Al final del camino estaba la Villa de la Espada Celestial. Con lo protectora que era la maestra del salón principal hacia Li Mingchen, si la culpa recaía sobre él, solo pensarlo ya hacía que Ji Hanfen temblara de miedo. Pero en ese momento, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Se dio la vuelta abruptamente y dirigió toda su ira hacia Yun-che. Yun-che, ¿cómo te atreves a atacar con tanta malicia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se han reunido todos aquí en círculo? En ese momento, alguien con un aura infinitamente fría y digna descendió repentinamente del cielo. A continuación, una sombra azul surgió del vacío celestial. Tenía un rostro como la primera nieve, envuelto en un frío gélido, y sus cejas eran hermosas y afiladas como espadas. Era precisamente Mu Fenshu, la maestra del salón principal del salón de nieve helada. Su llegada congeló instantáneamente la escena caótica. Mu Fenshu miró a su alrededor y vio a Li Mingchen en los brazos de Ji Hanfen, cubierto de sangre y con la vida pendiendo de un hilo. Su expresión cambió al instante mientras se convertía en una sombra azul y se acercaba rápidamente a Li Mingchen. Cuando su palma tocó a Li Mingchen, su aura, que antes era fría y serena, se volvió caótica y liberó una furia descontrolada. Esta era la ira de la maestra del salón principal, del salón de nieve helada. Era como si todo el salón principal de nieve helada hubiera caído en un purgatorio helado. Todos los elementos dejaron de fluir por completo, y los rostros de todos en el salón principal de nieve helada palidecieron, mientras sus cuerpos se encogían por el frío. Podían sentir su propia sangre, e incluso su alma congelándose, selladas por el hielo. ¿Quién hizo esto? Mu Fenshu se giró, su voz extremadamente calmada, pero incluso la persona con la fuerza profunda más débil podía sentir un mortífero intento asesino gélido. En su territorio, su propio sobrino había sido herido de esa manera. ¿Cómo podía perdonarlo? Muchos ojos se volvieron lentamente hacia Yun-che. El elogio y el halago de Mu Sushan hacia él los habían llenado de envidia antes, pero en ese momento solo sentían una profunda lástima por él. Creían firmemente que esta vez Yun-che iba a morir sin remedio, incluso si Li Mingchen había sido el que lo emboscó primero. En respuesta a la maestra del salón principal. Los dientes de Ji Hanfen castañeteaban. Después de decir la primera frase, reunió valor, se levantó y señaló directamente a Yun-che. Es Yun-che. Él hirió deliberadamente a hermano menor Mingchen de forma grave y lo dejó en este estado. Este discípulo
Este discípulo no pudo detenerlo a tiempo y no imaginó que Yun-che fuera tan brutal. No pude proteger a hermano menor Min-chen, es culpa mía, que la maestra del salón principal me castigue severamente. Tú. La atención de Mu Fengshu se centró en Yun-che. Solo un 30% era sorpresa, el resto era una furia helada y un claro intento asesino. Tú. Estás mintiendo. Mu Xiaolan se colocó inconscientemente frente a Yun-che e intentó explicar. Li Mingchen fue quien emboscó y atacó por la espalda a Yun-che. Yun-che solo. Silencio. Mu Fengshu gritó con brusquedad, asustando a Mu Xiaolan y dejándola callada. Mu Fengshu estaba claramente furiosa, con el pecho agitado. ¿Crees que esta maestra del salón principal es una idiota para decir algo tan ridículo? Yun-che es solo un monarca, comparado con el cultivo de Ming-chen, ¿por qué tendría que atacarlo por la espalda? Maestra del salón principal. Mu Sushan dio un paso adelante y dijo. Aunque Li Mingchen fue herido por Yun-che, no fue algo tan simple. Basta. El rostro de Mu Fengshu estaba oscuro como el agua estancada. Nadie se atrevía a respirar bajo la ira violenta que emanaba de su cuerpo. No importa quién sea, no importa la razón o la explicación, si alguien se atreve a herir gravemente al sobrino de Mu Fengshu a propósito, lo haré pagar 10.000 veces más. Mu Sushan abrió la boca, pero solo pudo suspirar suavemente. Aunque Li Mingchen fue el que atacó primero, el contraataque de Yun-che fue demasiado brutal, y era un hecho que Li Mingchen estaba al borde de la muerte. Ante Mu Fengshu, que estaba completamente furiosa, no podía hacer nada aunque quisiera. Solo pudo enviar una transmisión de sonido en secreto hacia Mu Xiaolan. Xiaolan, avisa a tu maestra de inmediato. Ahora mismo, probablemente solo ella pueda salvar a Yun-che. Y es posible que no llegue a tiempo. Yi Hanfeng, inmediatamente captura a Yun-che. Aunque Mu Fengshu estaba extremadamente furiosa, dada su posición, no perdería el tiempo atacando a un junior ella misma. Miró a Mu Xiaolan. Veremos quién se atreve a interferir. Sí. Ji Hanfen también quería desatar su ira. Al escuchar la orden, él reaccionó de inmediato, colocando a Li Mingchen en el suelo y abalanzándose directamente para agarrar la garganta de Yun-che con sus manos. Mu Xiaolan gritó y usó su cuerpo para proteger a Yun-che, pero una mano la agarró del hombro y la empujó lejos. Yun-che. A su alrededor estaba la furia y el intento asesino del maestro principal del Salón de Nieve Helada. Tanto su fuerza como su posición en toda la secta divina Fénix de Hielo estaban entre los niveles más altos. Si se tratara de otra persona, ya estaría tan asustada que perdería el control de sus piernas. Sin embargo, en los ojos de Yun-che no había ni rastro de miedo, solo había una atmósfera fuerte y aterradora. Ya sea en la estrella Polo Azul, el continente Cielo Profundo o el reino ilusorio demonio, él era un rey absoluto, una existencia que podía cubrir el cielo con una sola mano y nadie se atrevía a ofenderlo. ¿Cómo podía tolerar tal trato? La ira y el intento asesino que había estado reprimiendo antes se liberaron por completo en ese momento. Apretó ambos puños con fuerza y sus ojos se clavaron en Ji Hanfeng, que se acercaba como un águila hambrienta. Si quieres derribarme, tendremos que ver si tienes la habilidad para hacerlo primero. Rugió con una voz ronca. ¿Aún te atreves a resistirte? No sabes lo que te conviene. Las palabras de Yun-che hicieron que Ji Hanfeng sonriera con desdén, mientras se lanzaba desde el aire hacia Yun-che para someterlo. El aura circundante fue dirigida por su fuerza y se transformó en una tormenta extremadamente densa, cubriendo todo el cuerpo de Yun-che. Aunque la fuerza profunda de Li Mingchen ya estaba en el nivel del camino divino, la presión que emitía no se acercaba ni remotamente al aura que exudaba Chuan Yuan Wentian, a quien Yun-che había matado. Por eso, incluso enfrentándose a Li Mingchen, Yun-che no sentía ninguna presión. Sin embargo, Ji Hanfeng, que estaba frente a él, era diferente. Su fuerza profunda estaba en el sexto nivel del reino origen divino. No solo su aura era más fuerte que la de Xuan Yuan Wentian, sino que evidentemente era más poderoso que Mu Xiaolan. Era sin duda el oponente más fuerte que Yun-che había enfrentado en su vida. La fuerza que llegaba del cielo era increíblemente aterradora. Era un poder del camino divino que superaba completamente el nivel de fuerza de Li Mingchen. Bajo esa fuerza, su cuerpo entero se tensó de repente,
pero aún así reaccionó según su voluntad y dirigió toda su fuerza para protegerse frente a su cuerpo. El cuerpo entero de Yun-che vibró violentamente, como si hubiera sido golpeado por un meteorito del espacio exterior y fue lanzado por el impacto. Ji Hanfen se detuvo, y la sonrisa en su rostro se volvió más brutal. De repente, agarró en la dirección hacia la que había sido lanzado Yun-che y, mientras su mano se movía rápidamente, una formación profunda hexagonal azul apareció de pronto en el cuerpo de Yun-che, que volaba boca abajo. En el instante en que apareció, explotó sin piedad, con el cuerpo de Yun-che como medio. Los practicantes profundos allí presentes palidecieron de shock. La orden de Mu Fengshu era capturarlo, así que pensaban que Ji Hanfen suprimiría a Yun-che y sellaría su energía profunda. No esperaban que atacara con tanta dureza. De esta manera, Yun-che podría morir en el acto. Incluso si no moría, quedaría gravemente herido. Esto. Mu Sushan dio un paso adelante de repente, pero el resultado ya estaba establecido, así que solo pudo suspirar profundamente una vez más. Yun-che. Mu Xiaolan palideció de shock. Se apresuró a acercarse en pánico, pero justo cuando se acercaba, vio a Yun-che apoyándose con una mano y poniéndose de pie lentamente. La mirada de todos se dirigió de inmediato a Yun-che. Aunque Yun-che solo se estaba levantando, hizo que las pupilas de todos se dilataran, sin atreverse a creer lo que veían. La ropa de Yun-che ya estaba rasgada y tenía 3 heridas, cada una de medio pie de largo, en el pecho y la espalda. Pero ya habían dejado de sangrar. Además de eso, su aura casi no se había debilitado y sus ojos no habían perdido el enfoque en absoluto. En cambio, había una ferocidad que hacía temblar de miedo. ¿Qué? La sonrisa en el rostro de Ji Hanfen desapareció y la expresión en sus ojos se oscureció. Estaba seguro de que el ataque anterior dejaría completamente lisiado a Yun-che. Al menos, debería haber aplastado más de la mitad de los huesos de su cuerpo. Pero él se levantó y solo tenía unas pocas heridas que ni siquiera eran profundas. No, definitivamente se está forzando. Es imposible que no esté gravemente herido. Yun-che, ¿estás bien? Mu Xiaolan lo miró atónita y preguntó con preocupación. Quítate de en medio. La mirada de Yun-che estaba fija en Ji Hanfen. Su apariencia en ese momento era muy aterradora y asustó a Mu Xiaolan, quien retrocedió sin atreverse a dar otro paso. Purgatorio. Era como si un volcán explotara desde el cuerpo de Yun-che. Su energía profunda aumentó instantáneamente, y el color de la energía profunda también se volvió de un tono escarlata claro. Levantó ambas manos, y la espada del diablo asesino del cielo cayó del aire. Se estrelló contra el suelo con un sonido explosivo que sacudió el cielo, mientras se clavaba profundamente en la piedra divina que pavimentaba el suelo del salón principal. Oh. La expresión en los ojos de Mu Sushan cambió drásticamente. El aura supresora que Yun-che estaba liberando en ese momento era casi igual a la fuerza del 5º nivel del reino origen divino. Mu Sushan mismo había mencionado antes que Yun-che no había usado toda su fuerza cuando derrotó a Li Mingchen. Pero no esperaba que el poder oculto de Yun-che fuera tan alarmadoramente fuerte. 5º nivel del reino profundo soberano, pero liberaba un poder equivalente al 5º nivel del reino origen divino. Esta vez, incluso la expresión en los ojos de Mu Fengshu cambió ligeramente, mientras su furia desbocada era reemplazada lentamente por un shock que se profundizaba cada vez más. Este chico, en realidad. Frente a la fuerza de Yun-che, Ji Hanfen ya estaba impactado de una manera indescriptible. Yun-che no dijo ni una palabra. Agarró la espada del diablo asesino del cielo con ambas manos, saltó alto en el cielo, y el cuerpo bermellón de la espada generó una tormenta de destrucción increíblemente aterradora mientras se abalanzaba hacia Ji Hanfen. ¿Acaso crees que mereces ser mi oponente de esta manera? Ji Hanfen apretó ligeramente los dientes, rugió con profundidad y también saltó hacia Yun-che. De hecho, agarró directamente la espada de Yun-che. Pero tan pronto como se acercó, su expresión cambió de repente y un rastro de miedo brilló profundamente en sus ojos.
Esto se debía a que la fuerza de la espada era mucho mayor de lo que esperaba y había hecho que su alma sintiera temor. Ji Hanfen reaccionó con extrema rapidez. Retrasó sus palmas con la velocidad del rayo, su cuerpo entero se volteó y dio una voltereta hacia atrás. La espada del diablo asesino se estrelló contra el suelo pavimentado con piedras divinas, causando que se agrietara al instante. Estas grietas se extendieron rápidamente como una telaraña hasta una distancia de aproximadamente 90 metros. Con el cuerpo de la espada como centro, una tormenta generada por la pesada espada barrió el área y nubló la visión de todos durante un largo período. Afortunadamente, esto era el reino de los dioses. Si hubiera sido el continente cielo profundo, los 300 metros circundantes se habrían derrumbado por completo. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 960. Luchando contra Ji Hanfen. Yunche era como una herejía creada por los cielos y enviada al reino mortal. Su aparición rompió por completo el conocimiento común de todos los presentes. Lo hizo en el continente cielo profundo, luego en el reino demonio ilusorio. Y ahora lo estaba haciendo en el reino de los dioses. Era como si la espada de Yunche hubiera golpeado las mentes de todos los presentes, dejándolos atónitos y sin palabras por un largo rato. Ya era increíble que hubiera derrotado a Li Mingchen. Pero ahora, su fuerza profunda había aumentado explosivamente una vez más y con un solo golpe había obligado a Ji Hanfen a retroceder. Ji Hanfen era un discípulo oficial del Salón Nieve Helada y había cultivado allí durante aproximadamente 20 años. El hecho de que supervisara el examen de nuevos discípulos del Salón Nieve Helada probaba que era lo suficientemente poderoso y experimentado para hacerlo. Sin embargo, había sido obligado a retroceder por la espada de un examinando que solo estaba en el reino profundo soberano. El impacto de esta escena era indescriptible. Casi todos allí se sentían aturdidos, como si quizás estuvieran soñando. Ji Hanfen, que huyó de repente, siguió volteando hasta que estaba a 300 metros de distancia. Cuando aterrizó, la sensación que le aceleraba el corazón aún persistía. Esto lo sorprendió enormemente y, al mismo tiempo, lo hizo sentir aún más humillado. Había sido obligado a retirarse por la espada de alguien a quien antes consideraba una broma, y ahora esa era la broma gigantesca. Pero no importaba lo reacio o incrédulo que estuviera, ya no se atrevería a subestimar a Yunche, porque el terror de ese golpe había sido real ante sus ojos. Ji Hanfen apretó los dientes con fuerza. Extendió la mano en un movimiento de agarre y sacó una lanza larga de plata de su anillo espacial. La lanza medía 9 pies de largo y su cuerpo entero brillaba con una luz plateada helada. En el instante en que apareció la lanza, estuvo acompañada por un rugido resonante de dragón. ¿Lanza explosión de dragón? Varios discípulos del Salón Nieve Helada exclamaron en shock. Como discípulo oficial del Salón Nieve Helada y supervisor de este examen, había sacado la lanza explosión de dragón. Era evidente que Ji Hanfen tenía miedo de Yunche. Yunche, estás orgulloso de ese golpe de antes, ¿verdad? La mirada de Ji Hanfen se oscureció mientras su voz transmitía el sonido de sus dientes rechinando de ira. Te lo devolveré al instante. 10 veces peor. No importa cuánto luche la basura de los reinos inferiores, siempre será basura eterna. Mientras expresaba sus pensamientos, Ji Hanfen levantó la lanza explosión de dragón. No se elevó en el aire, sino que caminó por el suelo, directo como una flecha. Con cada paso que daba, era como si la punta de la lanza se extendiera. Entonces, entre un rugido fuerte, sus pasos se volvieron más pesados, mientras la lanza explosión de dragón se clavaba hacia Yunche. En ese instante, el suelo debajo de él se convirtió inmediatamente en polvo pulverizado y la lanza explosión de dragón emitió un rugido de dragón increíblemente resonante. Era como si su cuerpo se hubiera transformado en un verdadero dragón plateado, lanzándose contra Yunche con una inmensa potencia de dragón. Bajo este rugido de dragón, todos los practicantes profundos presentes sintieron como si toda la sangre y la energía profunda en sus cuerpos se agitara. Sus corazones también se contrajeron de repente. Con Ji Hanfen unido a la lanza explosión de dragón,
El poder de esta lanza se había vuelto realmente aterrador. Un pensamiento cruzó por la mente de todos los presentes. ¿Cómo podría Yun-che resistir este golpe? Las cejas de Yun-che se fruncieron, mientras las venas en ambos brazos se hinchaban. Ante el poder que conmocionaba a la multitud de practicantes profundos, él no retrocedió en absoluto y avanzó de repente. La espada destructor del diablo celestial se lanzó directamente hacia adelante, enfrentando a la lanza explosión de dragón. La espada y la lanza chocaron, y el crujido del metal resonó por todo el salón principal de nieve helada. Con estos dos en el centro, las piedras divinas bajo sus pies fueron lanzadas al aire después de romperse. Los pies de ambos se hundieron profundamente en el suelo, pero ninguno retrocedió ni un paso. Ji Hanfeng aferró firmemente la lanza explosión de dragón, y en su mirada apareció una incredulidad más fuerte que la anterior. Tú realmente. Esta lanza llevaba la rabia y la humillación que sintió por haber sido obligado a retroceder por el golpe anterior de Yun-che. No solo había sacado la lanza explosión de dragón, sino que atacó con toda su fuerza, y no se contuvo en absoluto. Porque quería aplastar a Yun-che hasta convertirlo en polvo. Sin embargo, la lanza que contenía todo su poder había sido recibida por Yun-che, y se trató de un enfrentamiento directo, sin trucos superficiales. ¡Ja! Mientras soltaba un rugido fuerte, Ji Hanfeng retiró la lanza y luego la lanzó de repente en reversa. Y la espada de Yun-che también se elevó con fiereza para encontrarla. La lanza explosión de dragón y la espada destructor del diablo celestial chocaron una vez más. Bajo un estruendo que sacudió el cielo, ambos fueron repelidos por una fuerza enorme. Yun-che perdió el equilibrio, mientras que Ji Hanfeng giró su cuerpo boca abajo en el aire. Una frialdad incomparable acompañó la punta de la lanza mientras barría hacia abajo. Entierro de tormenta de nieve. La espada pesada no era tan ágil como una lanza, y Yun-che aún no había dominado completamente esta recién nacida espada destructor del diablo celestial. Antes de que Yun-che pudiera bloquearla con su espada, la lanza ya lo había barrido con rudeza, enviándolo volando. Él suprimió a la fuerza la energía y la sangre revuelta en su cuerpo, mientras clavaba la punta de la espada en el suelo. Rápidamente se detuvo a mí del sonido estridente de la espada arando el suelo. Casi en el mismo instante en que detuvo su cuerpo, Ji Hanfeng ya había volado desde arriba. Con la lanza semejante a un dragón, él se estrelló directamente hacia abajo. Yun-che no levantó la vista. Ambos brazos se triplicaron de tamaño al instante, mientras el estallido de las articulaciones crujía. La espada destructor del diablo celestial se balanceó con toda su fuerza, y su rugido catastrófico suprimió completamente el grito de dragón de la lanza explosión de dragón. Incluso si Yun-che no estuviera gravemente herido, la sangre y la energía en su cuerpo definitivamente estarían en turbulencia después de ser enviado volando por el golpe anterior de Ji Hanfeng. Dado que su ataque siguiente fue tan rápido como un rayo, Ji Hanfeng nunca imaginó que Yun-che pudiera estabilizar su cuerpo y mucho menos contraatacar al instante. No solo eso, lo que lo encontró fue un poder de espada que no era ni remotamente más débil que antes. El suelo bajo los pies de Yun-che se rompió una vez más, mientras que ambas piernas se hundieron casi por completo en el piso. Ji Hanfeng, que tenía la ventaja del aire, era como una hoja muerta arrastrada por una ráfaga de viento. Fue lanzado hacia atrás. Yun-che no lo persiguió para continuar el ataque. En cambio, la espada se hundió de repente y golpeó el suelo. Solo después de un largo rato, la levantó de nuevo. Su respiración, sin embargo, finalmente se volvió pesada. Ji Hanfeng aterrizó pesadamente y retrocedió una docena de pasos con su energía restante. Parecía bastante lamentable, mientras la energía y la sangre en su cuerpo se agitaban incesantemente. Sin embargo, al ver el estado de Yun-che, él se rió. Así que es eso. Estás dependiendo completamente de esa espada. Debe ser bastante pesada, ¿verdad? Me pregunto cuántas veces más podrás levantarla. Las palabras de Ji Hanfeng apuntaban directamente al punto débil de Yun-che.
La diferencia entre el cultivo profundo de Yun-che y el de Ji Han-fen era demasiado grande. Eso definitivamente no era solo una gran diferencia de reino, sino el abismo natural del camino divino. Incluso con la tasa de crecimiento exponencial de las artes del dios malvado y la fuerza corporal que superaba a la de la gente común, aún no estaba a la altura del cultivo de Ji Han-fen en el sexto nivel del reino origen divino. Solo con la ayuda del poderoso poder de la espada, cielo golpeador diablo asesino, logró entrar en un estancamiento temporal. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Un peso que alcanzaba casi 5 millones de kilogramos era algo que el actual Yun-che no podía controlar. En su estado normal, incluso levantarla era especialmente difícil. Incluso en el estado de purgatorio, agitarla 30 veces era casi su límite. Mucho menos blandirla con toda su fuerza en este combate a muerte ante él. Aunque solo había atacado 3 veces, ya le había dejado ambos brazos entumecidos y la respiración agitada. Veamos cuánto tiempo más. Puede seguir resistiendo. Ji Han-fen estabilizó rápidamente la energía y la sangre en su cuerpo y se elevó en el aire. El suelo se agrietó y las piedras volaron por todas partes, mientras todo el salón principal temblaba ligeramente. El sonido de la espada y la lanza chocando era como el repique incesante de una campana celestial. Cada estruendo parecía golpear directamente el corazón de los espectadores. Los rostros de todos los examinados que acababan de pasar estaban mortalmente pálidos. Se retiraban continuamente, cada vez más hacia atrás. Sentían vagamente que, si no se alejaban más, los sonidos de las explosiones que parecían contener un poder divino les causarían heridas internas. Podían aceptar que Ji Han-fen fuera tan fuerte, pero Yun-che también lo era en tal grado. Creían que, incluso si liberaran toda la energía profunda en sus cuerpos, no podrían generar un poder tan aterrador. Sin embargo, Yun-che, con un golpe tras otro, ¿qué tipo de técnica secreta estaba usando, o qué clase de monstruo podía liberar un poder divino tan impactante, con un cuerpo solo en el 5º nivel del reino profundo soberano? Especialmente aquellos practicantes profundos que estaban en el mismo grupo que Yun-che. En medio de su shock, recordaban cuando habían tratado a Yun-che como una broma, creyéndose siempre más fuertes. Incluso se habían reído de él varias veces antes, lo que ahora le hacía sentir algo de vergüenza. Mu Xiaolan, que siempre había visto a Yun-che como un debilucho de un reino inferior, estaba atónita y momentáneamente sin palabras. Esto se debía a que incluso ella encontraba difícil recibir el golpe completo de la lanza explosión de dragón de Ji Han-fen. Sin embargo, Yun-che la recibía golpe tras golpe. El rostro de Mu Fengshu cambiaba continuamente, ya que el shock había reemplazado por completo la ira en su corazón. Al mismo tiempo, comenzó a darse cuenta de que fue Li Mingchen quien tramó en contra de Yun-che primero. Quizás no fue solo un comentario al azar. Simo, ¿qué exactamente pasó antes? Cuéntamelo con todos los detalles. Mu Fengshu gritó de repente a un discípulo del salón nieve helada a su derecha. El corazón del discípulo del salón nieve helada llamado Jimo se agitó. Maestra principal del salón, antes en el examen del reino profundo de hielo, Yun-che obtuvo el primer lugar. Li Mingchen acusó a Yun-che de hacer trampa y propuso un duelo para verificar su posición. El resultado fue que Li Mingchen perdió. Luego. Jimo dudó, apretó ligeramente los dientes y continuó. Luego Li Mingchen atacó de repente a Yun-che y su objetivo fue incluso un punto vital. Nunca esperó que Yun-che contraatacara. Canalla. El rostro de Mu Fengshu se oscureció mientras gritaba furiosa. Maestra principal del salón, por favor, calme su ira. Jimo bajó rápidamente la cabeza. No importa la razón, debe pagar con su vida por atreverse a herir a Mingchen de esa manera. Mu Fengshu murmuró con una voz increíblemente sombría. Otra explosión sonó mientras 2 corrientes masivas de poder estallaban en el cielo. Las figuras de 2 personas salieron al mismo tiempo del ojo de la tormenta. Yun-che aterrizó lejos. Su cuerpo se debilitó mientras la espada cielo golpeador diablo asesino se clavaba pesadamente en el suelo.
Yun-che se apoyó en la hoja de la espada, con el sudor caliente corriendo por todo su cuerpo mientras respiraba con dificultad. Después de haber recibido los golpes de Ji Han-feng 20 veces consecutivas, todo su cuerpo se había debilitado bajo la enorme carga de la espada cielo golpeador diablo asesino. Ambos brazos habían perdido completamente la sensibilidad, y ese golpe anterior probablemente fue el último poder que pudo desplegar. Tras su descenso, casi no podía levantar la espada cielo golpeador diablo asesino una vez más. Ja, ja, ja. La respiración de Ji Han-feng también era increíblemente áspera y su pecho se agitaba violentamente. Sin embargo, la energía que le quedaba superaba con mucho lo que Yun-che podía reunir. Al ver el estado actual de Yun-che, sus ojos se abrieron y estalló en una risa salvaje. Sin darle a Yun-che la menor oportunidad de respirar, concentró toda la energía que le quedaba en la lanza explosión de dragón, apuntando directamente al espacio entre las cejas de Yun-che. Oh no. Las manos de Mu Xiaolan se apretaron mientras su expresión cambiaba, porque esta lanza de Ji Han-feng era asombrosamente un golpe mortal que no dejaba escapatoria, y Yun-che obviamente había agotado todas sus fuerzas. Era imposible que la recibiera esta vez. Como si ya se hubiera visto empalar a Yun-che, un intenso placer recorrió el corazón de Ji Han-feng. Y fue en ese momento, cuando la punta de la lanza apuntaba hacia él, que vio a Yun-che levantar lentamente la cabeza para revelar una sonrisa malvada. Un escalofrío desconocido atacó repentinamente su alma, haciendo que todo su cuerpo se tensara y sus movimientos se ralentizaran. El cuerpo de Yun-che explotó repentinamente con una corriente de aire. Justo cuando estaba a punto de acercarse a Yun-che, Ji Han-feng, que había usado toda su fuerza profunda en ese ataque, fue violentamente sacudido. Fue directamente lanzado hacia atrás por esa onda de aire. Después de retroceder, levantó la cabeza alarmado y vio a Yun-che levantarse lentamente, con ambas manos en la empuñadura de la gran espada vermellón. La energía profunda escarlata en su cuerpo se arremolinaba salvajemente, mientras un aterrador color sanguíneo emergía en ambos ojos. Dado que ya he lisiado a uno, más vale que lisa a otro. Junto a su oído, llegó la voz diabólica y siniestra de Yun-che. Capítulo 961. Lisiando a otro. ¿Esto es? Mu Sushan exclamó sorprendido. Si todo lo que había sucedido antes podía describirse como impactante y asombroso, entonces lo que sentía ahora era un shock que le hacía dudar de sus propios ojos. Que Yun-che pudiera intercambiar más de 20 golpes directos con Ji Han-feng, con el poder de un monarca, podía considerarse un milagro sin precedentes en todo el reino de la canción de nieve. Justo cuando creía que había visto los límites de Yun-che, la energía profunda de Yun-che, que debería haber disminuido, se elevó salvajemente una vez más. Además, había roto instantáneamente sus límites anteriores, tanto que suprimió directamente a Ji Han-feng. Oprimir a alguien con una erupción de energía profunda era algo que Ji Han-feng había visto antes. Sin embargo, era la primera vez que veía una energía profunda tan demoníaca. Su estado mental cambió instantáneamente a uno de terror, y ya no pudo pensar en avanzar ni un solo paso. Bajo el terror que recorría todo su cuerpo, dio un paso atrás involuntariamente. Nunca había retrocedido ni siquiera cuando se enfrentaba a los expertos del reino del alma divina de la secta, todos los días. Yun-che tomó una vez más la espada que golpea los cielos. En ese momento, sus 5 millones de kilogramos de peso se sentían livianos en sus manos. Tanto su mirada como la fuerza de su espada se enfocaron en Ji Han-feng. El poder que surgía de las venas profundas del dios malvado explotó a lo largo de todo su cuerpo, volviendo a fluir hacia sus brazos y vertiéndose en su hoja mientras la golpeaba hacia abajo. Los pelos de todo el cuerpo de Ji Han-feng se erizaron bajo ese golpe. Él, que se había sentido humillado por no atreverse a recibir el golpe de Yun-che la primera vez, ya no quería recibir este. En lugar de eso, usó toda su fuerza para huir. Sin embargo, había sido inmovilizado por la fuerza de la espada. Sentía como si su cuerpo pesara 1 tonelada. Una vez que se dio cuenta de que no podía escapar, en su pánico, se giró de repente y emitió un fuerte rugido mientras vertía toda su energía en la lanza explosión de dragón que bloqueaba su frente.
Como si un asteroide hubiera explotado, una tormenta indescriptible y apocalíptica se expandió hacia el espacio circundante. Los discípulos del Salón de la Nieve Helada obviamente pudieron resistirlo, pero los examinantes que acababan de pasar sintieron como si se hubiera golpeado un pesado hammer, retrocedieron en pánico y los que estaban cerca fueron directamente enviados volando. En el corazón de la tormenta apocalíptica, la mayor parte del cuerpo de Ji Hanfeng había sido clavado en el suelo. La lanza explosión de dragón en sus manos ya había sido aplastada en una forma de media luna grotesca. La sangre brotaba a torrentes de los brazos que usó para levantar la lanza explosión de dragón, e incluso sus ojos habían sido sacudidos para revelar estallido de veta de sangre. Ji Hanfeng, abre bien tus ojos de perro y mira con atención. Este es el practicante de lo profundo de los reinos inferiores al que has menospreciado y humillado una y otra vez. En medio de su profundo bramido, la última de la energía de Yun Che explotó, y el sonido de estruendo enorme sacudió cada centímetro del salón principal de la nieve helada. Y las palabras que Yun Che había gritado hicieron que muchos de los practicantes profundos circundantes que venían de los reinos inferiores levantaran repentinamente la cabeza, con los ojos brillando de emoción. Miserable! El grito de respuesta de la lanza explosión de dragón se cortó mientras Ji Hanfeng emitía un grito miserable que sonaba cercano a la desesperación. Su cuerpo rompió el suelo con fuerza y solo después de dibujar una grieta de varios decímetros en el suelo, fue finalmente enviado volando, esparciendo estrellas de sangre en el aire antes de caer rodando al suelo. Ya no hizo ningún movimiento más, mientras un charco de sangre se acumulaba rápidamente debajo de su cuerpo. La lanza explosión de dragón rota cayó al suelo en 2 pedazos. Su luz profunda y su aura de dragón se desvanecieron rápidamente, transformándose completamente en una lanza muerta. Incluso si pudiera ser restaurada, era absolutamente imposible que recuperara su antiguo poder divino. Hermano mayor Hanfeng. Después de estar aturdidos por mucho tiempo, muchos discípulos del Salón de la Nieve Helada finalmente recuperaron el sentido y se apresuraron hacia Ji Hanfeng. Era desconocido si estaba muerto o vivo. La espada que destruye. Demonios golpeando el cielo, aterrizó pesadamente, mientras la energía profunda escarlata frenética en el cuerpo de Yun Che se disipaba instantáneamente sin dejar rastro. Estaba completamente exhausto cuando se arrodilló pesadamente. Si no fuera por el apoyo de la espada que golpea el cielo, parecía que ya estaría tendido en el suelo. Ja, chiquilla, ¿por qué no has venido a ayudarme a levantarme? Yun Che jadeaba con respiraciones ásperas. Realmente ya no podía levantarse esta vez. Mu Xiaolan estaba allí parada, aturdida, como si se hubiera quedado estúpida. Al oír la voz de Yun Che, ella respondió aturdida antes de correr rápidamente hacia él. Sus movimientos eran rígidos mientras lo ayudaba a incorporarse. En ese momento, la mirada que usaba para ver a Yun Che ya no tenía el desprecio de antes. En su lugar, había una expresión extraña, como si estuviera mirando algún tipo de monstruo. ¿Estás bien? Mu Xiaolan preguntó, confundido. No estoy bien, en absoluto. Si tu maestra no llega ahora, realmente, podría morir. Yun Che jadeaba con fuerza. En el mes anterior, había usado una gran cantidad de energía mental para purificar el veneno de llamas de Mu Binyun mientras restauraba su vitalidad. El resto de su tiempo lo había pasado acompañando a sus mujeres y familia, por lo que no tuvo tiempo para cultivar en absoluto. Si hubiera podido cultivar durante ese mes, estaba seguro de que habría podido vencer a Ji Hanfeng usando la espada diabólica que aniquila el cielo sin activar Rumbling Heaven. En ese momento, no tenía más remedio que forzar la activación de Rumbling Heaven, y el resultado fue una carga pesada e insoportable. Pero mi maestra, ella. Mu Xiaolan estaba tan ansiosa que estaba a punto de llorar, y había enviado una gran cantidad de transmisiones de sonido consecutivas a Mu Binyun, pero aún no había recibido respuesta. Hermano mayor Hanfeng, sus meridianos se han roto todos y su dantian parece haber sido destrozado. A un lado, un discípulo del Salón de la Nieve Helada, que había corrido a examinar las heridas de Ji Hanfeng,
Se giró con el rostro pálido y balbuceó. ¿Qué? La mirada de Mu Fengshu barrió el área y los demás estaban aún más sorprendidos. Aquello que recibían un golpe de la espada pesada de Yun-che nunca salían con heridas leves. Si no podían resistirlo, terminaban muertos o lisiados. Con meridianos rotos y un dantián destrozado, incluso si usaban una enorme cantidad de poder y recursos para salvarlo a la fuerza, solo sería un lisiado de ahora en adelante. Que Yun-che venciera a Li Mingchen ya era una sorpresa que nadie podía creer. Pero ahora, había vencido a Yi Hanfeng, y no solo lo hizo perder, sino que lo había dejado directamente lisiado. Incluso la lanza explosiva del dragón se había roto. En ese momento, no solo eran los examinados, incluso los discípulos oficiales del Salón de la Nieve Helada sentían un profundo shock y terror hacia Yun-che. Yun-che, realmente eres increíble. Mu Fengshu, quien antes no se molestaba en mirarlo, ahora lo observaba varias veces. Su voz era monótona, sin el menor sentimiento, pero llevaba un mortífero intento de matar. En el primer día que llegas a mi reino del Fénix de Hielo, hieres gravemente a mi sobrino y ahora también has lisiado a un discípulo de mi Salón de la Nieve Helada. ¿Quién te dio el coraje para hacer esto? En su ira, Mu Fengshu se levantó de repente y actuó personalmente para arrestar a Yun-che. No puedes. Mu Sushan ya no pudo contenerse y se movió rápidamente para bloquear a Mu Fengshu por la fuerza. Maestra principal del salón. No lo hagas. Lo has visto con tus propios ojos. Yun-che es definitivamente un talento que se ve una vez cada 10.000 años. Si entra en nuestra secta divina del Fénix de Hielo, equivale a 100 millones de Yi Hanfeng, no lo mates. El senset que Mu Fengshu actuando personalmente no era solo capturarlo. Obviamente llevaba un intento de matar. HMPH, me importa poco qué tipo de talento sea. Todo lo que ha hecho hoy simplemente me dice que no ha puesto a mi Salón de la Nieve Helada en sus ojos. ¿Por qué debería perdonarlo? Mu Fengshu respondió con ira. Yun-che era un talento que se encontraba solo una vez cada 10.000 años. Mu Fengshu era muy consciente de si esta afirmación era una exageración. Si Yun-che simplemente viniera de los reinos inferiores, Mu Fengshu podría. No solo podría. Solo basado en el desempeño impresionante que mostró hoy, incluso si hubiera herido gravemente a su sobrino, aún lo perdonaría e incluso lo cultivaría mucho. Pero tenía que ser traído por Mu Bin-yun. Aunque las acciones de Yun-che son duras, fue forzado a hacerlo. Ya sea tu sobrino Li Mingchen o Yi Hanfeng, ellos. Silencio, quítate de mi camino. Mu Fengshu hizo un movimiento con el brazo, lanzando a Mu Sushan lejos. Maestra principal del salón, no puedes matar a Yun-che. Li Mingchen fue el que lo provocó primero e incluso después de perder, lanzó un ataque sorpresa. En cuanto a Yi Hanfeng, no solo nos ridiculizó maliciosamente a nosotros, los practicantes profundos de los reinos inferiores, sino que también fue él quien decidió dar el primer golpe mortal. Todos lo vimos muy claro, así que la maestra principal también debe haberlo visto. A ambos solo tienen la culpa. Yun-che solo se defendió, no hizo nada malo en este aspecto. No puedes matarlo. En ese momento, una persona salió repentinamente de la multitud, se paró frente a Yun-che y declaró. Yun-che levantó la cabeza en shock. Miró a la persona frente a él, quien se atrevió a salir en una situación como esta, ante la enfurecida Mu Fengshu, llena de intención de matar para suplicar por él. Era Feng Mo, la persona a quien había ayudado un poco durante el examen del reino de la tormenta de nieve. Antes del examen, fue el único que se atrevió a cuestionar la equidad del examen. El resultado, sin embargo, fue que lo humillaron Yi Hanfeng, pero aún así, pasó exitosamente tanto el reino de la tormenta de nieve como las pruebas del reino del hielo profundo. Ahora, era nuevamente el primero en saltar para suplicar por Yun-che, y la persona a la que se enfrentaba era la maestra principal del Salón de la Nieve Helada. Todos estaban atónitos mientras miraban a la persona que bloqueaba a Yun-che. ¿Podría esta persona ser un amigo leal de Yun-che hasta la muerte? ¿O quizás solo un idiota puro? Ja. Mu Fengshu se rió con frialdad. Hoy es realmente extraño, incluso una rata cualquiera se atreve a desafiar a este maestro del salón principal. No, no. El rostro de Feng Mo
estaba pálido. Este discípulo definitivamente no se atreve a faltarle el respeto al maestro del salón principal. Este discípulo solo está diciendo la verdad que todos aquí han visto. Aunque Yun-che ha cometido un error, aún es perdonable. Al menos, no debería morir por sus crímenes. Feng Mo se giró y dijo con voz temblorosa. Hermanos y hermanas de los reinos inferiores, Ji Hanfeng nos ha humillado a los de los reinos inferiores muchas veces antes. Yun-che lastimándolo antes podría decirse que es en parte defendernos. Creo que todos ustedes se sienten aliviados y agradecidos en sus corazones. Todos salgan adelante, si pedimos por Yun-che juntos, el maestro del salón principal seguramente cederá. Una vez que Feng Mo terminó de hablar, los alrededores permanecieron en un silencio absoluto. Nadie respondió y los practicantes profundos de los reinos inferiores, que estaban en el mismo grupo incluso, se retiraron unos pasos en silencio, ocultándose detrás de la multitud. El rostro de Feng Mo se endureció gradualmente y luego se llenó de desesperación. Sin embargo, después de eso, se enfureció y rugió. ¿Me oyen a todos? ¿Es que se han vuelto sordos? Ustedes que han ascendido de los reinos inferiores deberían ser personas intrépidas. No me digan que se han ablandado después de llegar aquí. La multitud guardaba silencio, nadie respondió de nuevo. Se escuchaban ocasionalmente los resoplidos y burles de algunos discípulos del salón Freezing Snow. Mu Fengshu resopló con desdén. Dado que estás tan desesperado por ser enterrado junto con Yun-che, este maestro del salón cumplirá tu deseo. Mu Fengshu se lanzó hacia adelante. Sus manos hicieron un gesto de agarre, mientras una corriente de poder celestial helado caía sobre ellos. El suave sonido de cristales chocando resonó mientras el centro del salón principal se llenaba de una luz azul etérea y fantástica. Bajo el resplandor, la figura de Mu Fengshu se detuvo y luego fue empujada con fuerza por una brisa suave. Voló hacia atrás y, al aterrizar, su cuerpo se tambaleó ligeramente mientras su expresión cambiaba de repente. Una figura blanca como la nieve descendió lentamente desde lo alto, con su cinturón flotando en el aire. Apareció un rostro nevado de una belleza incomparable que podía cautivar al mundo, e incluso hizo que la luz circundante perdiera su esplendor. Un aura pura, limpia y helada envolvió ligeramente las almas de todos, dejándolos aturdidos. Era como si una hada hubiera descendido al reino mortal. Capítulo 962. Maestra del Palacio Hielo Fénix. Maestra. Mu Xiaolan gritó con agradable sorpresa al ver la figura celestial que descendía desde arriba. Maestra del palacio. Bin-jun. Un discípulo del salón Freezing Snow exclamó en voz baja. Al oír el nombre de la maestra del palacio Bin-jun, todos los nuevos discípulos de los alrededores abrieron mucho los ojos. Para los practicantes profundos nacidos en el reino Snow Song, las 36 maestras del palacio Hielo Fénix eran figuras legendarias. Nunca esperaban tener la fortuna de ver a una maestra del palacio Hielo Fénix el día en que iban a convertirse en miembros del salón Freezing Snow. Mu, Bin-jun. Mu Fengshu levantó la vista, frunciendo el ceño, mientras en sus ojos aparecía una profunda sorpresa y incredulidad. Hace 1000 años, su cultivo era mucho más débil que el de Mu Bin-jun. Sin embargo, en esos 1000 años, bajo la erosión del veneno de las llamas, no solo era posible que Mu Bin-jun muriera en cualquier momento, sino que su fuerza profunda también se había debilitado a menos de 1/10 parte de su poder original. Durante esos 1000 años, Mu Fengshu trabajó día y noche para avanzar en su cultivo. Aunque aún no estaba a la altura de la Mu Bin-jun de hace 1000 años, había llegado al punto de poder derrotar fácilmente a la Mu Bin-jun envenenada por las llamas. No obstante, ese rayo de luz azul, que no tenía propiedades ofensivas, había sellado por completo todo su poder. Para lograr eso, la fuerza profunda de Mu Bin-jun tenía que ser al menos media gran etapa superior a la de ella. Así que, cuando Mu Fengshu vio que la que llegaba era Mu Bin-jun, no podía creerlo. Como si la sostuviera una brisa suave, Mu Bin-jun aterrizó con ligereza, de pie junto a Yun-che y Mu Xiaolan. Su aparición era como la emergencia de un suave resplandor luminoso. El miedo que todos sentían por la ira y el intento de matar de Mu Fengshu había desaparecido ahora en silencio sin dejar rastro.
Lo que lo reemplazó fue un calor y una paz indescriptibles. Incluso parecía que ya no sentían la supresión helada emitida por Mu Fengshu. Los que permanecían en el salón principal eran en su mayoría examinados que habían aprobado recientemente. Esta era básicamente la primera vez que veían a la maestra del salón Freezing Snow y también la primera vez que veían a una legendaria maestra del Palacio Hielo Fénix. Sin embargo, aunque solo fue por un instante, habían sentido claramente la gran disparidad entre una maestra del salón Freezing Snow y una maestra del Palacio Hielo Fénix. Mu Fengshu le inspiraba reverencia, pero lo que sentían más era miedo. Mu Bingyun, que había descendido del cielo, les hacía sentir como si estuvieran mirando a una diosa celestial santa a la que no debían acercarse ni profanar. Solo podían adorarla. Ya fuera su rostro, su aura o su figura, todas ellas habían dejado a Mu Fengshu profundamente en un pantano. Uf, qué alivio. Mu Sushan exhaló ligeramente. Cuando percibió el aura de Mu Bingyun, su rostro reveló una profunda conmoción. La actual Mu Bingyun ya no parecía tan frágil ni enferma como antes. Su mirada se volvió aturdida, como si estuviera viendo una vez más a la gentil y poderosa maestra del Palacio Bingyun de hace 1000 años. Mu Bingyun miró a Yun-che, luego dirigió su mirada y comentó con suavidad. Mu Fengshu, como maestra principal del Salón de Nieve Helada, ¿de verdad atacaste a un joven? ¿No temes perder tu dignidad? HMPH. Aunque Mu Fengshu estaba conmocionada, ¿cómo podía rebajar su imponencia frente a Mu Bingyun? Mu Bingyun, ¿tú intentas cuestionarme? La persona que trajiste hirió gravemente a mi sobrino primero, y luego dejó lisiado a un discípulo destacado de mi salón de nieve helada, justo delante de mí. Esa audacia es imperdonable. En todos estos años, no he visto a nadie que se comporte de manera tan insolente en mi salón de nieve helada. Simplemente no puso a mi salón de nieve helada en sus ojos, y eso es lo mismo que buscar la muerte. No solo tiene que morir hoy, sino que también me debe una explicación. No, eso no es lo que pasó en absoluto. Mu Xiaolan intervino rápidamente. Fue obviamente. La suave voz de Mu Bingyun interrumpió la explicación de Mu Xiaolan. Xiaolan, no tienes que explicar nada. Yo llegué aquí antes de que terminara el examen del reino profundo del hielo. Vi todo lo que sucedió después con mis propios ojos. ¿Ah? Mu Xiaolan se quedó instantáneamente atónita, mientras que Yun-che, que se apoyaba en ella, se reía para sus adentros. La voz de Mu Bingyun era tan suave como un sauce, meciéndose al viento, pero transmitía una dignidad que hacía que uno contuviera la respiración. Mu Fengshu, sabes perfectamente quién tiene la razón y quién no en este asunto de hoy. Aunque Yun-che cometió un error, aún no ha llegado al punto de que tu salón de nieve helada tenga que castigarlo. Yun-che, no necesitas entrar en el salón de nieve helada. A partir de ahora, te acepto como un discípulo oficial del Palacio del Fénix de Hielo. Te unirás a mi 36º palacio. Después de decir eso, extendió una mano pura y blanca y acarició suavemente el hombro de Yun-che. Con un destello de luz azul, una joya de jade celeste se incrustó en la parte delantera del hombro de Yun-che. El color celeste era el jade grabado del Fénix de Hielo, que probaba que era un discípulo del Palacio del Fénix de Hielo. Grabado distintivamente en él, estaba el nombre, Yun-che. El salón principal se volvió tan silencioso que se podía oír caer una aguja. El único sonido que se podía oír era el de los tragos procedentes de muchas gargantas. Miradas extremadamente envidiosas se clavaron rígidamente en el jade grabado del Fénix de Hielo en el hombro de Yun-che. Poder entrar en el salón de nieve helada ya era tan difícil que honraría a sus antepasados. En cuanto al Palacio del Fénix de Hielo, era un palacio divino que casi nadie se atrevía a soñar con entrar. Para poder entrar en el Palacio del Fénix de Hielo, se requería alcanzar el reino del alma divina antes de los 40 años para calificar en el examen, y eso solo era para calificar. Casos como el de Mu Xiaolan, que entró en el reino del origen divino antes de los 20 años, eran muy pocos. En cuanto a alguien en el reino profundo soberano, que entrara en el Palacio del Fénix de Hielo, nunca había sucedido en toda su historia. Si alguien escuchara esto al azar, lo consideraría una broma enorme. Sin embargo, aunque estaban conmocionados, casi nadie en el lugar sentía que esto era inaceptable.
porque todo habían visto que Yun-che podía infligir heridas graves a Li Mingchen, que estaba en el tercer nivel del reino del origen divino, y a Ji Hanfeng, que estaba en el sexto nivel del reino del origen divino, con un poder en el reino profundo soberano. Aunque su fuerza profunda estaba lejos de los estándares del Palacio del Fénix de Hielo, con su talento increíble, definitivamente calificaba para unirse. También fue después de presenciar el desempeño de Yun-che ese día, que Mu Bin-yun ya no se sentía presionada por dejarlo entrar en el Palacio del Fénix de Hielo. Sí. Respondió Yun-che, después de echar un vistazo a su propio jade grabado del Fénix de Hielo. Mu Bin-yun, tú de verdad. Frente a Mu Bin-yun, que había pasado de ser débil a fuerte después de 1000 años, Mu Fengshu estaba un poco desconcertada. Han pasado 1000 años. Lamentó Mu Bin-yun con pensativa melancolía. Nadie podría saber qué cambios habían ocurrido, a menos que los experimentara por sí mismo. Mu Fengshu, siempre estuve al tanto de lo que pensabas y hacías en aquellos años. Siempre creí que te debía algo, así que nunca expuse ni investigué nada. Incluso cuando la gran soberana del reino quería castigarte, yo te protegía. Mu Fengshu levantó de repente la cabeza, su mirada llena de conmoción. Han pasado muchos años y la deuda que te debía ya ha sido saldada. Ya no te debo nada a partir de ahora. La gran soberana del reino encontró hace tiempo un método para purificar el veneno de llamas en mi cuerpo y me he recuperado por completo. Más de la mitad de mi fuerza profunda ha sido restaurada y pronto reviviré el 36º Palacio del Fénix de Hielo. Si quieres una explicación, puedes venir al 36º Palacio del Fénix de Hielo a buscarme. Además, si surgen más acciones siniestras después de hoy, ya no haré la vista gorda. No las perdonaré. Cuando la voz de Mu Bin-yun se apagó, sus ojos helados que habían estado fijos en Mu Fengshu todo el tiempo, brillaron con una luz azul profunda. Este destello de luz azul duró solo un instante. Pero Mu Fengshu sintió como si la hubiera golpeado un rayo. Ella retrocedió en pánico, mientras su rostro palidecía instantáneamente. Sus pupilas se dilataron, sus labios se abrieron, pero quedó sin palabras por mucho tiempo. 1000 años de silencio y enfermedad hicieron que los miembros de la secta del Fénix de Hielo Divino olvidaran lentamente que ella era la maestra del Palacio del Fénix de Hielo más fuerte, prestigiosa y de mayor rango, y que había recibido la mayor admiración y respeto de todos los discípulos de la secta. En aquel entonces, Mu Fengshu siempre había sido respetuosa ante ella y nunca hacía nada imprudente. Además, la respetaba desde lo más profundo de su alma. En sus ojos, que temblaban violentamente, veía claramente que la maestra del Palacio Bin-yun, que había guardado silencio por un milenio, había regresado. Xiaolan, Yun-che, vámonos. Mu Bin-yun se dio la vuelta. Sí, maestro. Mu Xiaolan respondió felizmente, mientras derramaba lágrimas de emoción. Ah. Espera. Yun-che agarró la pequeña mano de Mu Xiaolan y no olvidó sentir su piel suave y lisa como la nieve. Aunque no tenga que entrar en el salón de la nieve helada, debo tomar las recompensas que me corresponden. Después de todo, las obtuve con gran dificultad. Dijo con seriedad. Eso, la píldora del alma de hielo caído y esa piedra del recolector de estrellas. La figura celestial de Mu Bin-yun se detuvo y ella guardó silencio. Mu Xiaolan apartó su mano, que claramente no era honesta. Ja 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 ja. Mu Sushan estalló en carcajadas fuertes, pareciendo estar de un humor excelente. Tienes razón. Las recompensas que te corresponden no pueden dejarse atrás. Mu Sushan hizo un gesto con la mano, y la píldora del alma de hielo caído voló desde el cuerpo de Ji Hanfeng antes de aterrizar en su mano. Junto con la piedra del recolector de estrellas, las empujó hacia Yun-che. La píldora del alma de hielo caído y la piedra del recolector de estrellas llegaron frente a Yun-che y se detuvieron, como si fueran sostenidas suavemente por un objeto invisible. Al sentir su presencia de cerca, la mente de Yun-che se agitó y exclamó con sorpresa. Ya fuera su brillo o su aura, superaban con creces lo que existía en el continente cielo profundo y el reino ilusorio demoníaco. Yun-che las recibió con cuidado, las guardó en la perla venenosa del cielo, y dijo con respeto. Gracias, señor Sushan. No hay necesidad de agradecerme. Esto es lo que mereces. Dijo Mu Sushan con una risita. Luego,
le lanzó a Mu Bingyun una mirada profunda. Palace Master Bingyun, felicidades. Parece que el florecimiento del 36º Palacio del Fénix de Hielo está cerca. Mu Bingyun asintió y luego se elevó en el aire, llevando a Mu Xiaolan y a Yunche consigo mientras se iban. Feng Mo, este es mi sello de transmisión de sonido. Si encuentras algún problema que no puedas resolver en el Salón de la Nieve Helada, puedes intentar enviarme una transmisión. La transmisión de sonido de Yunche resonó de repente junto al oído de Feng Mo, quien despedía a Yunche con una expresión compleja. Su cuerpo entero se sacudió y su expresión se agitó durante un buen rato. Yunche ya había agotado toda su energía, por lo que era incapaz de volar por sí mismo. Sin embargo, una brisa suave que provenía de Mu Bingyun lo llevó consigo, haciéndolo sentir muy cómodo. Después de salir del salón principal de la nieve helada, Mu Xiaolan aún no había recuperado el sentido. Ella continuó mirando fijamente a Yunche. Así que tú, eras tan poderoso. Por supuesto. Dijo Yunche, con algo de orgullo. ¿Ahora te das cuenta de lo peligroso que fue cuando secuestraste a la maestra señor Murón? Afortunadamente, fuiste obediente y la liberaste rápidamente. De lo contrario, te habría quitado la ropa y te habría tirado a la nieve. ¿Y tú? La carita de Mu Xiaolan se sonrojó inmediatamente, y el pequeño ápice de admiración que sentía por Yunche se desvaneció por completo. Maestra, míralo, como era de esperar, es solo una persona mala y despreciable. No ha cambiado en absoluto. Mu Bingyun negó con la cabeza con impotencia y reprendió suavemente. Yunche, si Aolan aún es joven e inocente, no le digas cosas tan explícitas. Oh, Odioso. Mu Xiaolan le lanzó una mirada furiosa y luego hizo todo lo posible por alejarse de Yunche. Aunque eres más poderoso de lo que imaginé originalmente, eres demasiado impulsivo y estúpido. No es que no conocieras la identidad de Li Mingchen. Está bien que lo hayas derrotado. Pero ¿por qué tenías que herirlo tan gravemente? Ji Hanfeng también, si no hubiera llegado la maestra a tiempo, definitivamente habrías perdido la vida. Luego dijo con ira contenida. Antes de que Yunche tuviera la oportunidad de responder, Mu Bingyun ya había contestado suavemente. No fue exactamente impulsivo. Aunque Yunche estaba enojado, nunca perdió la racionalidad. Desde el principio, nunca reveló las llamas en las que se especializa. En cuanto a la razón por la que se atrevió a infligir heridas tan graves a Li Mingchen y Ji Hanfeng, es porque ya había sentido que yo estaba allí. ¿Ah? Mu Xiaolan no entendía. Esto, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Yunche haya sentido el aura de la maestra? Ni siquiera el salón maestro Feng Shui y el señor Susan notaron nada.